Víctor González, que es analista de medios digitales del Banco Vice, y a Cristian Parrado, a quien conozco hace muchísimo tiempo. Cristian es headhunter de todas las áreas digitales y además coach que ha tenido muchísimo trabajo. Ahí estábamos conversando la cantidad de entrevistas y currículum y todo lo que ha tenido que revisar. Y por supuesto como moderador y como una pieza tremendamente fundamental en este ciclo de webinar también en las reuniones anteriores, tenemos a nuestro querido amigo Sergio, director de la MDD y además presidente de la Comisión de Innovación y Tecnología, el que ha sido muy activo y ha tenido un rol bien fundamental para la asociación. Así que sin más que decirles yo, los voy a dejar con Sergio Gajardo y después continuaremos con una entretenidísima conversación con Víctor y Cristian. Bienvenido, Sergio. Buenos días a todos. Muchas gracias, Marlene. Oye, bienvenidos a todos. Y nada, cuando partimos a finales de este año, a principios de este año, hicimos un trabajo con la comisión de empezar a analizar las tendencias futuras con respecto a las relaciones comerciales y digitales en el trabajo de la MDD. Nunca nos imaginamos que de una tendencia iba a terminar siendo un desafío, porque no sabíamos que iba a venir el tema social, no sabíamos que iba a venir el tema del coronavirus, y partió siendo más que una tendencia, ahora es un desafío. ¿Y qué mayor desafío que es mucho trabajo yo, mi jefe, y cómo motivar a nuestros equipos de trabajo que están online? Tremendo desafío. Y así que este tema está muy relacionado con lo que estamos viviendo ahora. Y nada, pues presentar de nuevo a Cristian Parrado, al cual admiro mucho, una persona, un coach tremendamente activo. Se posicionó en un nicho de mercado que es Headhunter Digital. Y nada, a mí me encanta la gente que se vive especializando y creo que Cristian es uno. Tengo un gran amigo que es Víctor González, que tiene una pega súper complicada, que es analista de marketing digital. O sea, si está todo bien, bien, que si está todo mal, te cuelgan, pero así es parte del show. Y nada, la banca en general está siendo súper fundamental en cuanto a lo que es trabajo online, digital, cómo lo están organizando y todo. Bueno, yo los dejo presentados. Vamos a grabar esta reunión para después compartirla. Tenemos media hora de conversación y después la última media hora para ir contestando y preguntando y interactuando con los asistentes. Así que yo ahora, como siempre digo, apago mi micrófono y los dejo 100% a ustedes. Así que bienvenidos y toda la pantalla de ustedes. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Bueno, primero, antes que todo, quiero agradecer a la AMDD por esta instancia de conversación y ciclo de conversación que se están dando, que son bastante interesantes desde el punto de vista que mencionaba Sergio, que hemos podido hacer el ejercicio de detenernos y observar un poco lo que está impactando a nuestra industria desde el punto de vista de marketing. Así que, Sergio, Marlene, muchas gracias por el trabajo y por esta convocatoria y la invitación. Y también dejar invitados a las personas que nos están viendo a continuar con el ciclo de charlas que se viene muy interesante. Bueno, les voy a compartir la presentación en este momento. Y el tema a tratar se llama Muchos trabajos, yo, mi jefe. Bueno, ¿qué es esto? Muchos trabajos, yo, mi jefe, es un título que guarda de forma un poquito más oculta todo lo que tiene que ver con la economía geek, que es conocido comúnmente como la economía de los trabajos esporádicos. Pero antes de contextualizar un poco qué es la economía geek, vamos a entrar un poco en la definición de la palabra geek. La palabra geek hace mención a los músicos de las orquestas de jazz, que cuando se iban moviendo de una ciudad a otra, necesitaban músicos reemplazantes para completar lo que era la orquesta, por decirlo así. De esta forma, la economía geek rescata un poco este término y lo aplica dentro de lo que es la economía colaborativa. Acá en Chile, actualmente es más comúnmente llamado freelance, pero quiero desligarme un poco de esto del freelance como ciertos trabajos esporádicos, sino más bien tiene que ver con una serie y una cantidad distinta de opciones de trabajo que se están dando actualmente y que la engloba la economía geek.
Algunos temas interesantes, por ejemplo, que la economía geek se sustenta básicamente en dos pilares fundamentales. El primero es el cambio generacional y el segundo es la conectividad, que viene abrazado de la tecnología y la comunicación. Algunos datos interesantes, por ejemplo, el banco Morgan Stanley reporta en el año 2018 que el 35% de los estadounidenses ya trabaja de forma freelance y que este número para el año 2025 iba a llegar al 50% de la población que trabaja en Estados Unidos. Esto habla de una tendencia que va creciendo y también habla de que las nuevas generaciones están permanentemente buscando distintas modalidades de trabajo que son bastante más disruptivas de las generaciones anteriores. Por ejemplo, la generación anterior permanecía o tenía una permanencia dentro de un empleo cercana o apuntaba por lo menos a una estadía de 20 años, cuando la generación ahora un poco más millennial tienen un tiempo, una permanencia de promedio de 5 años. Y esto va más que nada por la búsqueda de distintos factores, ya que quiere ser como requerimientos de flexibilidad horaria, capacitación, salario emocional, inclusive en algunos casos. Y bueno, la conectividad también, el trabajo de la modalidad home office se ha dado gracias a todo esto de la conexión, del uso de las herramientas del Internet y de la comunicación, que ahora actualmente nos permite desarrollarnos desde cualquier parte que queramos. Entonces, estos pilares que son el cambio generacional y la conectividad son tierra fértil para este concepto de los trabajos colaborativos. Entonces, vamos a explicar un poco, antes de entrar a la conversación y el contexto de la conversación con Cristian, ¿cómo puedo identificar lo que es una economía geek? Bueno, la economía geek se basa principalmente en tres elementos necesarios para esto. Primero, por un lado, están el lado de los ofertantes, que ofrecen tareas específicas, trabajos por proyectos y solicitudes, y estas solicitudes la elevan mediante apps, portales, sitios web, redes sociales. Y por el otro lado tenemos a las personas, pueden ser profesionales o no, que van a cubrir esta demanda de las solicitudes de trabajo, ya sea por el uso de la tecnología, y lo pueden hacer inclusive dentro de un ambiente digital, pueden trabajar desde home office o prácticamente desde cualquier parte del mundo. Víctor, Ajá. Perdona que te interrumpa. ¿Tenéis una presentación? ¿Tenéis la presentación? Porque no, sí. No se está viendo. Para que nos acompañe visualmente lo que nos estáis contando a eso. Claro, acá está esta es la presentación. Bueno, entonces tenemos los ofertantes, tenemos el área tecnológica y también tenemos las personas que van a aportar en el tema de la demanda. ¿Cuáles son los beneficios de la economía aquí? Bueno, los beneficios principalmente son la eficiencia. Las personas se deben producir para generar ingresos, por ende el tiempo se convierte literalmente en una medida de trabajo. Quien no trabaja no recibe ingresos, eso es principalmente el tema de la eficiencia. También aporta flexibilidad, ya que la persona puede disponer mejor de su tiempo y por ende puede hacer una vida profesional, una vida personal de mejor forma. Y también aporta en temas de comodidad, desde el punto de vista de que una persona podría trabajar directamente desde donde uno quiera o desde donde uno sea requerido. Bueno, ¿y qué ocurre con esta persona que trabaja en esta modalidad dentro de la economía geek? Ocurre lo siguiente, tiene muchos trabajos y ya es su propio jefe. Y esto es un poco el rescate del tema a tratar de hoy. Vamos a poner algunos ejemplos de algunos casos que tienen con relación con la economía geek. Por ejemplo, las aplicaciones de delivery, las de compras, de servicio y transporte, que están muy utilizadas al día de hoy por el tema de la coyuntura. También hay ciertas profesiones que ya trabajan dentro de la economía aquí, principalmente el caso de los diseñadores, los programadores, los community managers, los fotógrafos, que ya se publicitan y ya generan una red de contacto y de trabajo mediante las redes sociales, plataformas, etc. Por el otro lado también están las startups, los emprendimientos, los proyectos propios, proyectos de innovación, e inclusive hay algunas empresas que están realizando sus proyectos de nuevos productos dentro de esta plataforma de la economía geek, analizando, trayendo gente freelance para un proyecto específico, el cual como resultado después traen de vuelta a la empresa, pero se te maneja de una forma más colaborativa, por así decirlo. Y finalmente también tenemos el caso de los profesionales, que son los consultores, los asesores, los contables y los dependientes. Y bueno, dentro del caso de los profesionales, es que dejo ahora a la conversación a Cristian Parrado, quien después de desarrollarse como creativo digital en diferentes agencias, decidió emprender en el año 2012
y hoy divide su tiempo como headhunter especializado en talento digital, enfocado en el área de las empresas, y por el otro lado como coach laboral y ejecutivo, enfocado en las personas. Bueno, y Cristian vivió todo este proceso de convertirse en su propio jefe, así que ahora vamos a conversar un poco con relación a lo que es el autodescubrimiento, la disciplina, la alegría y también el camino un poco solitario que tienen las personas que emprenden o que trabajan de una forma más independiente, pero que sin duda también trae la satisfacción de trabajar en tu propia empresa y disfrutar tus propios logros. Bueno, Cristian cuenta hoy con una red gigante de contactos en LinkedIn, más de 24.000 contactos, y también nos va a contar un poco cómo fue este camino, haciendo memoria y recordando este dilema de convertirse un poco en su propio jefe. Así que bienvenido, Cristian, a la conversación, y tenemos muy interesantes preguntas que hacerte en base a un poco a tu experiencia. Gracias, Víctor. Sí, gracias por la invitación. Creo que esto de ser el propio jefe es algo que tengo la impresión, no tengo cifras, pero tengo la impresión de que esto va creciendo cada vez más, sobre todo el tema de la pandemia, me imagino que también, y gente que ha sido desvinculada de sus trabajos, que tiene el dilema de decir, mando currículums o emprendo definitivamente. Hay gente que siente que ya lleva mucho tiempo buscando trabajo y que no lo encuentra y que tiene este famoso bichito y quiere emprender. Entonces, gracias por poder entregar el testimonio de lo que fue. Yo en realidad lo que siempre digo en los coaching, cuando hago coaching, es aquí hay una historia, no pesquen la historia es la base para quedarse con los aprendizajes. Eso es lo que yo quiero transmitir. Obviamente tengo que contar la historia porque si no, para que se entienda, pero quedémonos con el aprendizaje, que lo traté de armar así para que todos puedan rescatar eso y se lo metan al bolsillo y sientan que con eso se van y que les pueda servir. Cristian, tomando un poco el tema de la historia, ¿cómo llegaste tú a decidir, porque ya habías trabajado en distintas agencias, cómo llegaste tú a decidir en algún momento decir, bueno, sabes que claramente no es mi camino, yo quiero emprender o dedicarme un poco a trabajar de forma independiente? ¿En qué situación, en qué momento te tomó esta decisión y cómo la fuiste manejando? Sí, yo tuve, nunca una decisión demasiado clara. Así que tú digas un día para otro, yo emprendo, siempre lo pensé. No, es un proceso que ocurriendo, me pasó que en mi último trabajo como empleado fui despedido. Y en realidad para mí fue como un impacto gigante. Estoy hablando año 2012. ¿No? Sentía desde el punto de vista así como que entre que no me lo merecía, que estaba con súper buena empleabilidad. En un momento sentí, antes de este hito, tenía los humos bien arriba, ¿ya? Y me dicen, bueno, ¿sabes qué? Hasta acá nomás, por diferentes razones, ¿qué voy a hacer de mí? Me explotó la cabeza. Llamé a mi ex señora en ese momento, le conté, sentí que era un agravio, etc. Y ahí, el primer aprendizaje que me di cuenta después, pero lo destaco y quiero partir con eso, tiene que ver con la humildad. Claro. La humildad. Mi caso no fue que yo renuncié para emprender. Mi caso fue que me encontré sin trabajo y dije, ¿qué hago? Entonces, todo lo que yo sentía que yo pensaba de mí mismo, que al final era ego, tuvo que bajar. ¿Ya? Y me puse obviamente al principio era un duelo, era como esto es lo peor que me han hecho, y ahora pienso que en realidad fue lo mejor que me hicieron. Claro. A ver, o sea, ¿cómo cambia de un extremo a otro? En un momento pensé que era negro, ahora pienso que fue el blanco, así de extremo. Bueno, y entonces, primero, humildad. Luego, otro como cambio de mentalidad que tuve que hacer. Ya voy a contar la historia en qué momento dije ya voy a emprender, pero antes como el seteo mental que le puede servir a todas las personas que están en este dilema, que es un poco lo que quiero tratar en esta ocasión. Esa gente que dice, doy el paso o no doy el paso. Otra cosa que yo también sabía, que no iba a haber más cheque a fin de mes. Ya, perfecto. No iba a haber más eso. Eso tenía que... Sí, que es un tema bien importante. Fuerte. Sí. Fuerte porque uno se organiza así. Claro. Armas tu vida y tus gastos familiares. Al final esto tiene que ver con tu vida familiar, con tu hijo, con tu señora, con las vacaciones. Y los servicios funcionan así también, las cuentas funcionan así, el sistema, todo funciona así, claro. Yo sabía que no iba a haber más cheque a fin de mes. Pero
a pesar de que me asustaba eso, había algo que yo reconozco en ese momento, y ahora lo tengo más claro, que me desafiaba. Era como, voy a tener que salir de esta cuestión como sea. Está mi familia involucrada, ¿me cachai? No es solo, es más que el ámbito laboral. Te agarra toda tu vida. ¿Ya? Claro, Y por eso es una tener buena transformación salud. completa, entonces. Exactamente. Ya, entonces, humildad. Que no iba a haber cheque a fin de mes. ¿Ya? Pero eso me daba cierta hambre. Yeah. Esto lo voy a lograr, esto lo voy a poder. Tenía esa fuerza. Hay momentos que uno anda con toda la energía y positivismo para una lista. También había un tema de seguridad. Independiente de tener el cheque a fin de mes, que al final es una plata en tu cuenta corriente, era, ¿podré? ¿Me la podré realmente? Yo también me di cuenta que había que matar algunos fantasmas, esto también me di cuenta después. Todo lo que estoy haciendo es lo que sentí en ese momento y lo que me di cuenta después. Yo me veía, en ese momento, a lo mejor han visto estas como películas, no sé, donde hay un tipo como Estados Unidos, donde vas los puentes, un homeless, calentándose las manos con fuego, encontramos una madera ahí al lado del río. De verdad parece ridículo, pero eran como los primeros fantasmas que uno tiene. Y me dije, Claro. ¿y qué voy a hacer ahí? O sea, ya seguramente sin familia, mis amigos me van a abandonar. O sea, viene una cantidad de fantasmas pensando, pero claro, ahora yo pienso, dado que no sabemos el futuro, puedes pensar lo que te va a ir bien o que te va a ir mal. Claro, uno inmediatamente lo piensa que te va a ir mal. ¿Y por qué no pensás que te va a ir bien? Y tuve una conversación con un amigo en esos días, en esas semanas, qué sé yo, eh, que me dijo lo siguiente, me dijo, a ver, si a ti te gusta en lo que quieres emprender, te apasiona, lo vas a hacer con todas las ganas y vas a trabajar todo el día en eso, ¿por qué te podría ir mal? Claro. Ya. Creo que fueron buenas palabras en ese momento. Ahora uno podría decir, bueno, a lo mejor viene una pandemia y te va mal, a pesar de que toca eso. Pero no había, en el 2012 no existía eso. Y me quedo dando vueltas, en realidad dije, ¿qué argumentos serios tengo para que me vaya mal? Y me di cuenta que eran solo fantasmas. O sea, tuviste que derribar todo ese temor y miedo sin ningún fundamento real, por decirlo así, porque serían básicamente en el futuro incierto. No sabemos el futuro. Claro, pero te plantaste y dijiste, bueno, con lo que tengo yo ya puedo empezar a avanzar. Algo podré. Piensa, Víctor, que agreguémosle, hay un tema familiar de mi papá, siempre cuento esta historia, mi papá trabajó 40 años en una empresa y se jubiló hace algunos años. Claro. Mi mamá trabajó en 3 o 4, pero entonces había una tradición familiar de como que hay que ser estable en el trabajo, que el jefe, que ojalá no pedir tantos permisos, o sea, no dejar el jefe, entonces se veía, me veía en una sensación... La ovejita negra de la familia, entonces, probablemente. ¿A qué abismo me estoy tirando? Claro. ¿Ya? El otro cambio de mentalidad que tuve que hacer desde... Yo venía de la creatividad digital en agencias de publicidad, tú lo dijiste muy bien, y entonces, en ese momento, imagínate en esa línea de tiempo, en 2012, entre que yo salía y que quiero emprender, claro, para mí era muy importante y muy valioso hacer bien el trabajo. Yeah. Que está bien y yo está perfecto. Todo el mundo, yo cuando entrevisto a la gente por cosas de hunting, la mayoría de las personas tiene esa preocupación, que es normal. Quiero hacer bien mi trabajo, quiero destacarme. Pero, hay un pero cuando decides ser tu jefe propio. O sea, tienes que hacer bien el trabajo, pero te transformas en un vendedor, te guste o no te guste. Si haces bien, muy bien el trabajo, pero no vendes, no eres capaz de vender, te va a ir mal. ¿Esto tuvo impacto directo en tu relación? Porque claro, o sea, considerando de que uno se relaciona de forma directa como con el empleador, y por ende tiene como un puro cliente, y pasaste ahora a ser tu empresa, por decirlo así, tú mismo, tu fuente de trabajo, ¿y cómo cambia esto de empezar a tener distintos clientes? O sea, uno se tiene que estructurar completamente, porque además tiene distintas fuentes de ingresos, distintos avances de los proyectos, distintos estatus. ¿Cómo fue esta transformación en búsqueda a estos muchos trabajos y yo mi propio jefe, por decirlo así?
Sí, yo te diría que hubo también aparte de este cambio de mentalidad que acabo de contar, hubo también un cambio de comportamiento. O sea, ¿ya? Ujú. Yo diría que, a ver, lo clasifiqué como en 3 cosas. Disciplina, dónde iba a estar físicamente y cómo me iba a organizar. En la disciplina parece doméstico lo que voy a decir, pero en ese momento, y sobre todo para la gente que tiene el dilema ahora, era clave. Era o sea, tratar de levantarme temprano, Claro. quizás no madrugar, porque no es, pero temprano, ¿ya? Ducharme, vestirme y comenzar a trabajar. O A sea, pesar de que empezar no a tenía un generar trabajo. hábitos como más eficientes en el sentido de la rutina Absolutamente. propia. Yo he escuchado casos que claro, que gente que quiere emprender y trabaja, y esto se comentó mucho en el momento de esta cuarentena, como no trabajar con pijama. En el 2012 yo también lo entendí así Ujú. y me ayudaba porque en el fondo seteaba mi cabeza. Ya, ahora yo estoy trabajando, no estoy, aunque estuviese en la casa. Claro. Y la otra organización era, ¿dónde iba a trabajar? ¿Dónde? Y partí, fíjate cómo se derrumban los mitos, Víctor. En ese momento mi pensamiento era como, ok, yo voy a trabajar, pero no en la casa. Yo no puedo trabajar en la casa. Mi Claro. mente va a Muchas explotar si yo distracciones. trabajo en mi casa. Obviamente nadie puede trabajar en la casa. Imagínate ahora cómo suena esa frase hoy, 2020, con este En home encierro. office. Claro, pero mi argumento era así. No, porque yo tengo que separar casa de espacio de trabajo. Si no, en fin, eran puras excusas. Bueno, pero tuve que decir, y en ese momento partí, dije, pues vamos a trabajar en los cafés. En cafés tipo Starbucks, tipo Juan Maldé, de ese tipo. Ujú. Y te ves enfrentado a una serie de también temas domésticos que implica que el emprendimiento te dice, organízate, hay una voz que te habla, organízate, organízate. ¿Qué pasaba? Me di cuenta que pasaban los días, y yo iba al Starbucks a trabajar, ponte, y, ponte, llegaba y decía, chuta, se me olvidó el cargador del celular. Todo para Y atrás. después se me olvidaron los lentes, no puedo trabajar sin lentes. Me armé un pack emprendedor. Yo le llamo así, que era mi mochila y un par de cosas, así como los cargadores, que no Tu propia podía, oficina, por decirlo así. era mi propia oficina. Exactamente. En algún momento, claro, iba a montar las reuniones, me iba del Starbucks a las reuniones cuando ya decidí que quería emprender. Y hay también un tema como de espacio de trabajo. Ujú. Estar así en un café, claro, tú puedes estar, nadie te molestaba, en realidad son súper buenos para ese objetivo, Claro. pero tú necesitas tu espacio de trabajo. Necesitas como tu espacio y agarrar acá y tener tu café, no sé, en fin, hay temas como bien doméstico que necesitaba un lugar tranquilo para desarrollar. ¿Ya? Oye, Cristian, te quería hacer una consulta, porque, claro, con toda esta experiencia que tú nos estás comentando desde como tu inicio, resulta ser de que te ha traído muy buenos resultados y sobre todo en el mundo como más digital. Y, y justamente me gustaría empezar a conversarte sobre ese tema porque me llama mucho la atención. Bueno, no sé si es que todos los que están visualizando esto conocen a Cristian, pero Cristian en LinkedIn tiene una cantidad tremenda de personas que lo siguen, que comparten. Y bueno, voy a mostrar un poco tu trabajo Dale, dale, dale. en redes sociales y me gustaría como comentar un poco qué cosas o qué aprendizaje has tenido gracias al uso de la tecnología y básicamente a estas redes sociales con el... o qué te ha traído mejores dividendos, en verdad. Eso es como... Sí. Acá, gracias, Víctor, acá puse Ujú. esto me lo recordó Facebook. Yo creo que ya soy de los pocos que ya revisa Facebook. Claro. Le decía que un día como hoy, hace 4 años, o sea, claro, esto fue, digamos, ayer, me salió el 3 de agosto del 2016, yo había publicado lo siguiente en Facebook. O sea, más de 10.000 contactos en LinkedIn. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Yo en realidad nunca pensé, claro, la condición de headhunter hace que uno esté como con mucho contacto, y eso empezó Y a mayor ser exposición también. en mayor exposición, exactamente. Y LinkedIn daba todas las garantías para relacionarse con más gente, que a ver, lo tienen las otras redes sociales, Ujú. pero para mi tema, digamos que lo había emprendido como headhunter digital, era LinkedIn el lugar donde yo podía escribir con calma, podía poner avisos. Acá lo que hice fue, bueno, ese es cuánto llevamos hoy, 25.000 contactos, eso sigue siendo, por supuesto, yo Es al un lado de gran la número. gente que sigo, son números chicos,
O sea, hay chilenos que tienen mucho más, no sé, Richard Branson, los conocí, ya tienen millones de seguidores, ya no tienen contacto, tienen seguidores, que LinkedIn te pone unas barreras con eso, ¿ya? Y me di cuenta que si ponía, por ejemplo, un aviso, tenía muchas visualizaciones. Sentí que en algún momento empezó a ser una responsabilidad esto de tener tanta gente. Al principio era como divertido, ¡oh, qué bueno! Pero después dije, me tengo que cuidar con lo que digo, o sea, claro. Mira, no cambia mucho cómo escribo a cómo lo hago en otras redes sociales, pero tenía que tener, y tengo un especial cuidado con mi huella digital. Exacto. ¿Ya? ¿Qué digo, qué escribo, etcétera? Y aquí, bueno, acá también, a propósito de esto de los medios digitales, me ha servido también para jugar, para generar contenido y lo que ha sido muy entretenido desde entrevistas que hago yo, entrevistas que me han hecho, el caso de lo mismo de MDD, videos que me da por subir, etc. Los medios digitales, esto algo impensado hace cuando era chico, por ejemplo, que todo lo audiovisual tenía que salir por un canal de televisión. Ahora te da para jugar, te da para generar mucho contenido y para hacer crecer tu marca, que al final, bueno, ahí nos vamos a otro tema que no es el de hoy, pero ser tu propio jefe al final implica, de alguna manera, crear una marca. ¿Te gusta? Claro. Sea tu nombre, sea tu empresa, etc. Y los medios digitales lo permiten. Cristian, revisando esto, ¿hay algún medio digital el que tú descartaste porque dijiste, mira, claramente esto ya no funcionó por este canal? Claro, bueno, me pasó, aquí puse unos pantallazos en algún momento, traté de ocupar LinkedIn, porque dije, ya, voy a LinkedIn, voy a YouTube, voy a Facebook. Y claro, me di cuenta, por ejemplo, el caso de Twitter, dejé de usarlo. El caso de YouTube también me di cuenta que era otro tipo de contenido. Se me da bien para escribir. Hay un tema también como de mi relación con mi fortaleza. A mí me gusta más escribir. Y el otro que tampoco me resultó mucho para estos efectos fue Instagram. Entonces, en un momento dije, ya, paremos la cuestión, no me voy a ir con todos los medios simplemente porque hay que hacerlo. Tomemos las decisiones y vamos a qué es lo que más funciona. Y optimizar un poco los medios. Cristian, Víctor, oye, hay muchas preguntas. La verdad que el tema emociona a todos, porque todos tenemos ese bichito de emprendedor, de me arriesgo, no me arriesgo, paso el salto, no paso el salto. Oye, hartos amigos tienen ustedes en la red, ¿eh? Porque, por ejemplo, Rodrigo Espinosa y Cristian Maulén les mandan muchos cariños. Saludos a Rodrigo. Y aquí les manda una pregunta a cada uno. A Víctor, básicamente la pregunta es, ¿cómo estás motivando a tu equipo que está básicamente en este momento trabajando en sus casas? ¿Cómo alguien, analista en un banco, motiva a su gente que está ya distribuida? Y a Cristian la pregunta también que hace Cristian y Rodrigo es, ¿cómo matas esos fantasmas, Cristian Parrao? Ese fantasma del homeless que lo he tenido, ¿ah? Yo creo que todos hemos tenido ese fantasma. Que digo, y si pierdo todo, me voy debajo de un puente y pierdo, ¿qué hago? ¿Cómo me reinvento? Y es un fantasma que hay que matar. Entonces, ¿cómo motivo y cómo mato esos fantasmas? Bueno, voy a comenzar. Yo creo que la motivación primero se tiene que manejar de alguna forma, porque tenemos que entender que dentro del contexto de la coyuntura actual en la que estamos todos trabajando desde las casas, también estamos expuestos a distintas situaciones que claramente en una oficina no las teníamos. Y es porque se empiezan a mezclar un poco los problemas de la casa con los problemas del trabajo también. Entonces hay que hacer una diferencia y siempre hay que manejar un poco la motivación de la persona considerando este contexto primero inicial, de que una persona puede tener problemas en su casa y por ende también puede presentar un alto o bajo dentro del ánimo en su tema laboral. Pero yo creo que, y bueno, esto más que nada yo lo rescato de lo que hace Rodrigo, principalmente como equipo, porque yo participo del equipo de Rodrigo. Rodrigo hace un daily, y este daily es una reunión muy breve, donde se dan a conocer los puntos a tratar durante el día, los puntos también, las dificultades que tenemos durante el día, o si es que existe alguna dificultad. Y dentro del daily también se da esta dinámica de conversar, de compartir, de echar la talla, por decirlo de alguna forma, todos los días, y eso también te genera un poco esto de subir el nivel. Y cuando un equipo tiene una buena sinergia en sí, lo ideal y lo más importante es comenzar también a explotarlo y a compartirlo con el resto del equipo. Yo creo que si un equipo tiene una buena forma de trabajar, está muy motivado, un error es encasillarse dentro de ese equipo, y justamente lo que hay que empezar a hacer es un poco lo que Rodrigo también trabaja
de forma constante, es ser embajador de la buena onda, por decirlo así. Y transmitir esa buena onda al resto del equipo y sobre todo a los equipos que necesariamente, o que por algún motivo están en alguna fase como más, por decirlo así, desanimada. Justamente hay que llevar un poco esa buena onda. Es verdad, es cierto. Sí, pero el cuidado de la persona, sí, eso es a la larga. Sí, yo creo que cada uno tiene una forma de ser profesional también, pero detrás de esa forma profesional de ser se esconde una persona, y el cuidado a la persona es lo que genera esta chispa de motivacional, por decirlo de alguna forma. Así que no hay que descuidar ese factor humano que hay detrás. Gracias. Y, voy a la pregunta sobre los fantasmas. Los fantasmas siempre nos acompañan y son terribles porque no se callan. ¿Ya? Pero bueno, ahora, ¿cómo matarlos? A ver, yo reconozco que me costó matarlos en ese momento. Ahora voy a responder como coach, que claro, ahora lo manejo mucho más y lo recomiendo a la gente. Yo diría que hay que seguir todo en el fondo, enfrentarlo, no pensando que lo vas a matar, sino tener una conversación con ese fantasma. Es medio loco lo que estoy diciendo, pero créanme que resulta. Que al final es la cabeza, o sea, tiene que ver con tu ego, con tu mío. Y en el fondo es decir, ok, listo, ¿voy a estar debajo del puente? ¿Y por qué voy a estar debajo del puente? ¿Qué me hizo llevar debajo del puente? No, que lo que pasa es que no vas a vender lo suficiente. Ok, y si no vendo lo suficiente, ¿qué va a pasar? Y empieza, si te das la oportunidad de, a ver, armemos la historia, pues, te va a decir que vas a estar debajo del puente, dime cómo vas a llegar, vas a llegar debajo del puente. ¿Te das cuenta que empecé a armar la historia? Y no es tan, en realidad va a costar mucho que llegues debajo del puente, ¿ya? Porque racionalmente dices, pero si yo no sé, tener contactos, poder enviar nuevos currículum en caso de que, no sé, tener un plan B. Uno dramatiza demasiado lo negativo. Ocurren dos cosas. Uno, dramatiza demasiado, como que sobredramatiza, o sea, que te va a ir pésimo, ¿ya? Y en realidad a uno le va bien o más o menos. Si te va muy, muy, muy mal es porque, no sé, o hay algo externo, si te vino alguna enfermedad, alguna cosa así, o realmente metiste las patas, pero tú decís, yo no soy la persona que mete las patas, entonces, ¿por qué me voy tan mal? Entonces, primero, dramatizar mucho. Después te das cuenta que, ¿por qué estoy tan dramatizando? Y lo otro es considerarte, que es parte del fantasma, considerarte que no vas a poder reaccionar ante eso más lo que te va a ocurrir, que también es un error. ¿Ya? Que tú tengas que emprender, ¿ya? Es algo que es una acción. Si yo pienso que eso me va a llevar muy, muy, muy mal, obviamente voy a terminar mal. Al final tiene que ver con A, B, C. A son los hechos, B es lo que yo pienso de los hechos y C es lo que ocurre. ¿Ya? Lo único que yo puedo cambiar es B. A, los hechos no puedo, me echaron. Ya pasó. B es lo que yo pienso que, cómo me enfrento a eso, y sabes finalmente lo que ocurre. B es lo que yo debo cambiar. Esa es la forma de matar a los fantasmas. Para cerrar esto no es algo que yo inventé. Esto lo hace. Hay un libro que se llama El juego interior del tenis, etcétera, y lo ven, y algunas líneas de la psicología también lo ven, que hay una voz que te habla. Y tú lo que tienes que hacer con esa voz es no matarla, porque no la vas a matar. Siempre va a estar esa voz. Pero esa voz te confunde, te enreda y te dice, ¿por qué lo estás haciendo así? Y tú no deberías merecer algo más. Hay que acallarla, hacerla silenciar, escucharla de a poco, bajo, y quedarte con lo positivo tuyo. Es la única manera de avanzar y de no inmovilizarte. Y finalmente, para cerrar, en el caso mío, en el caso del testimonio que estoy contando, finalmente no tenía pega. Estaba frito, daba lo mismo en los fantasmas. Da lo mismo que tenga fantasmas, tengo que seguir adelante, tengo una familia. Entonces, entre manejo mental y enfrentarte a la situación, tengo que avanzar. Mire que así es. Qué bueno. Tengo una pregunta de Joaquín Bombaer, que básicamente pregunta sobre... Saludos, Joaquín. Sí, pregunta sobre el costo del coach, cosas. La pregunta va orientada básicamente a Víctor en este caso, de cómo... Si bien la estructura de tu equipo más o menos es una variante
igualitaria para todos, o sea, todos deben tener más o menos el mismo perfil que trabajan contigo. ¿Cómo motivas tú o caracterizas ese punto que te hace diferente al resto? Me refiero, por ejemplo, si un empleado tuyo o parte de tu equipo le gusta el arte, ¿tú lo motivas a que continúe o lo motivas a que se concentre 100% en tu trabajo? No, mira, o sea, desde el punto de vista mío y las veces que me ha tocado, perdón, trabajar en equipos o liderar en equipos, lo interesante es motivar a la persona dentro de la cualidad que tiene. Yo creo que hay que saber de alguna forma rescatar lo que la persona quiere y lo que más le gusta hacer. Si la persona, como tú dices, tiene algunos aspectos que son más que nada artísticos, yo creo que motivar a esa persona a que desarrolle su aspecto artístico, siempre aterrizándolo dentro del contexto que se necesita que funcione por alguna forma u otra, es la mejor forma de encauzar un poco esa motivación. Yo creo que uno de los errores que tenemos actualmente, y que también viene un poco no quiero irme tan por las ramas, pero radica un poco en el tema de la educación actual, es que se intenta nivelar a todos dentro del mismo conocimiento, de las mismas aptitudes. Y yo creo que las personas son completamente distintas. Entonces hay que saber identificar esas diferencias y potenciar esas diferencias, cosa que la persona también pueda de alguna forma brillar en lo que le gusta hacer. Así es. Estoy muy de acuerdo con tu comentario. Y esta pregunta va para Cristian Parrao, que es una pregunta un poco, la saqué de las preguntas que hay, es un pequeño resumen, pero también voy a contar una opinión personal, o sea, una experiencia personal. Cuando yo partí mi vida laboral, mi jefe me dijo: el día que te levantes, si no quieras venir a trabajar, me decía, no por sueño ni por cansancio, sino porque te alata escribir lo que estás haciendo o el contacto con tus pares, cámbiate de pega porque estás perdiendo el tiempo y nos vais a hacer perder tiempo a nosotros. Y encontré toda la razón. Y ahí va la pregunta con respecto a los tiempos. Ser independiente o tener alguna actividad significa saber planificar y administrar tus tiempos. Y creo que ese es un factor también un factor de éxito, donde tú te mentalizas, como decías tú, yo me siento a trabajar en el comedor de 7 a tal hora, pero es mi hora de trabajo, ¿ok? ¿Qué consejos les puede dar a las personas que, siendo independiente o no independiente, porque están trabajando desde la casa, tienen que hacer para mentalizarse? Por ejemplo, una conocida mía me decía que ella se echaba perfume cada vez que tenía un webinar o una reunión, que eso a ella lo mentalizaba. Entonces ella se ponía, se echaba perfume y se sentaba. Ese era como su kick. Pero ¿qué nos aconsejas tú a nosotros? Ya, a ver, yo diría que lo de la productividad te marca absolutamente, y desde las primeras etapas de tu emprendimiento, a que no puedes fallar. Piensa bueno, ya sabemos que servicios más o productos baratos acá no. Siempre va a haber alguien que va a ser más barato que tú, pero tú puedes ser más rápido. Y para eso necesitas productividad. En el caso mío, lo que yo, y que aconsejo, lo que me pasó a mí, fue primero que hay software online, que revisé muchos. Cómo yo me podía organizar mejor, porque ya en una agencia que había estado, se habían ocupado algunos y había una buena experiencia, entonces dije, ok, ahora que estoy en casa en ese momento, ¿cómo lo puedo hacer? Revisé desde Trello, hice cosas con Basecamp, y otros To-Do, Wunderlist, muchos de esos, y al final me quedé, primero sentí que era imposible trabajar sin una organización, y que la organización digital, dado mi pega y dado que me gustaba, era la que mejor me venía. Al final me quedé con la suite de Google, cuando es esto de calendario, el To-Do de tareas, el Gmail y el Google Drive, prácticamente hace toda mi organización. ¿Ya? Eso cuanto como a software. O sea, hay gente que todavía ocupa el lápiz y papel, que está bien, está perfecto. A mí me sirvió esto lo que estoy contando. Y lo otro era mentalmente cómo me organizo. Oye, eso es el software, pero no es, o sea, el software está ahí, tú tienes que rellenarlo. Al final tiene que ver un poco con tu tiempo, tus pendientes, eso el software no te lo dice. Y hubo 3 temas que a mí me encantaron y que leí sobre eso. Uno, que tiene que ver con el GTD, que es un sistema que se inventó el año 2000, que se llama Getting Things Done, que es como hacer las cosas.
terminar, hay un libro, de hecho un libro que después del 2000 se actualizó con cosas digitales, etcétera, que dice los criterios que tú tienes que tener cuando te llega un pendiente. O sea, te llega un pendiente, ¿esto qué es? ¿Lo puedo resolver en 2 minutos? Si es ese criterio, lo hago inmediatamente. Si no, si de repente otra persona, lo envío. Son varias acciones cuando te llegan los pendientes, y así te vas liberando y vas desocupando tu cabeza de memorizar qué es lo que tienes que hacer. Lo dejas en diferentes carpetas. Ese es uno. El otro, que es el sistema, bueno, es bien conocido, es más simple, se llama el sistema Kanban. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Y qué es lo que he hecho? Ya que sería mucho más viene un poco de las metodologías ágiles, etc. Y el otro, que es más pequeñito, pero que sirve mucho, sobre todo cuando a veces nos da por procrastinar, que es la técnica Pomodoro. Es una, hay una extensión de Chrome, incluso hay varias, que tú te dejas 25 minutos. A ver, esto pasa cuando no te voy a meter en una pega y empezás a meterte en las redes sociales, etcétera, y tú decís, tengo que avanzar y por alguna razón no puedo meterme. Son 25 minutos de un compromiso contigo mismo de que no te vas a levantar ni vas a hacer otra cosa que lo que tienes que hacer en ese momento, y de ahí te da un descanso de 3 minutos. Y de ahí vuelves otros 25 minutos. Hasta que en algún momento lo terminas. Claro. Y eso es fácil, al principio es fácil distraerse. No tenía un jefe que te está tocando el hombro, oye, ¿cómo va? Entonces, ese es el resumen. GTD, Kanban y técnica Pomodoro. Cristian, yo quería hacerte unas consultas porque, mira, voy a entrar un poquito a una experiencia personal mía. Yo en el año 2016 comencé con esta idea, también en algún momento se metió, y dije, bueno, prestaba servicios de diseño gráfico, diseño web y cosas así. Y dije, bueno, veamos qué tal me va en el 2016 en el tema de emprender. Y me encontré con algunas preguntas que claro, que en su momento fueron barreras, y una de esas, para mí, la más importante fue el tener que manejar temas que son completamente anexos a lo que uno se espera hacer de forma independiente, ¿cachai? Que son todos estos temas prácticamente como el pago de imposiciones, el IVA, las boletas, las patentes, cómo de alguna forma uno tiene que empezar a multiplicarse, en convertirse en el administrador, en el jefe, en el contador, y además en la persona que hace la pega. O sea, es como uno tiene que cubrir todos estos distintos roles, y me gustaría saber cómo tú fuiste maniobrando esta multiplicidad de necesidades que empiezan a surgir en base a la independencia. Es buen punto ahí, tú lo que decís, Víctor, más encima que cuando uno decide, ya, ahora voy a emprender y voy a dejar de mandar currículum y en realidad me voy a dedicar a eso, no sabes lo que se te viene. Claro. Y yo le llamaba a los temas aburridos. Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo perfectamente cuando no tenía cuenta corriente no tenía cuenta corriente como empresa, entonces me daban cheque y yo tenía que ir a cobrar el cheque, a hacer una cola, y decía, pero yo no entendí para esto. Entender lo del IVA y hablar con un contador y que me hablaba cuestiones que no me interesaban. A ver, ¿cuál sería el consejo? Nuevamente, cambio de mentalidad. O sea, como emprendedor estás obligado a aprender cosas y no te vas a pegar unos atajos, así como, esto me lo salto. No puedes, legalmente tampoco puedes, o sea, tienes responsabilidades, tienes que armar una empresa, si es que fuese ese caso. Y simplemente, acuérdate lo que dije, A, B, C. A es lo que ocurre, B es lo que yo pienso de esto y C es lo que finalmente es el resultado. Tuve que cambiar B. Tú que dices, bueno, ya no es tan malo, voy a tener que tener más paciencia, voy a tener que aprender más. Y yo te diría que si tú amas tu emprendimiento, finalmente son conocimientos aburridos, pero que los incorporan. No hay nada tan... No hay algo tan maravilloso que no tenga esos componentes negativos. Simplemente ahí mi consejo es aprender y cambio de mentalidad. O sea, el aprendizaje al final es bueno. Víctor, hay una pregunta para ti respecto al... tú en tu labor actual contratas freelance y ¿cómo ha sido tu experiencia? No en este caso, no acá en el Banco Vince, no. En mi área no se ha trabajado con freelance, pero sí vengo de agencias de publicidad donde sí se ocupa bastante el freelance. Y lo bueno que tiene todo este sistema del freelance es que te entrega dinamismo, que te entrega agilidad.
porque no tienes que estructurar un equipo grande de trabajo, sino tu equipo de trabajo se estructura en base a la demanda que tú estás absorbiendo con relación a la necesidad que te entregan los clientes. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? De que efectivamente uno genera un sistema con personas que son planta, por decirlo así, son personas que ya trabajan dentro de la empresa, pero que tienen la capacidad de liderar estos equipos de forma externa, y de esa forma uno puede estructurar estas pequeñas como células, que se están dando ahora mucho en el tema de la digitalización, levantar células, que te permite de alguna forma cubrir esa necesidad, y cuando esa necesidad termina o ya ha sido cubierta, se puede desarticular de alguna forma. Esta forma de trabajo te entrega, primero, mayor eficiencia, porque las personas freelance, un poco el punto que habíamos conversado al comienzo, tienen que terminar el trabajo, de otra forma no tienen capacidad de absorber un nuevo trabajo, y por ende también van perdiendo la capacidad de ingreso, de adquirir nuevos ingresos. Por lo tanto, el freelance tiene esa mentalidad de querer terminar pronto y de la mejor forma posible la entrega del trabajo. Y por el otro lado también te permite disponer de una gran cantidad de recursos que de alguna u otra forma para una empresa es difícil de adquirir, porque tiene que ver con todo el tema de dónde sienta la persona en una oficina, el pago de sus imposiciones, los procesos de contrato, todo el sistema de recursos humanos que hay por detrás para atraer a un talento. Esto que mediante el freelance uno puede agilizar todos esos procesos y adquirir un volumen de trabajo que es más dinámico, por decirlo así. Es cierto, completamente de acuerdo. Y hay una pregunta para nuestro amigo Cristian Parrao. A ver, entendiendo que ya no somos empleados ni jefes ni emprendedores solitarios. De hecho, yo siempre me río porque el llanero solitario nunca fue solitario, siempre tenía a su amigo Toro que lo seguía y lo ayudaba para todos lados. Entonces, de solitario no era tan solitario. ¿Por qué recomiendas tú que nos acompañe un coach o un Pepe Grillo, que también le llaman algunos amigos, no solamente al emprendedor, sino también al empleado o al ejecutivo o al gerente que trabaja formalmente en una compañía que a veces necesita una palabra de aliento o algo que lo guíe o que le diga, ¿sabes qué? No estás por el camino correcto, rompe este paradigma y ándate por este lado. ¿Qué opinas tú como coach de esto? Sí, a ver, ahí el coaching se basa o sea, parte de una base que quien tiene las respuestas para tu desarrollo, sea como tú bien lo dices, como empleado, como gerente, como emprendedor. O sea, ¿quién es voy a poner tu ejemplo, Sergio, quién es el experto en Sergio Gajardo? ¿Quién es la persona más experta del mundo en Sergio Gajardo? Es Sergio Gajardo. Okay. El problema es que nos cuesta ver eso, nos cuesta a cada uno, nos cuesta encontrar las respuestas que están dentro de uno mismo. O sea, yo para mejorar mi capacidad de emprendimiento tengo que saber qué es lo mejor de mí, en mi entorno, que es diferente ir a una clase, que te digan haga esto, es para mí. Y ahí lo que hace el coach es decir, ok, como tú eres experto en ti mismo, pero no te cuesta sacar las respuestas, yo te voy a ayudar, te voy a hacer preguntas de diferentes maneras, preguntas que nunca te habías hecho, y te las voy a sacar la respuesta de ti mismo, y tú mismo te vas a dar cuenta, chuta, claro, tenías razón, ahora que lo dices, yo creo que debería irme por este lado. Digo, ok, yo te ayudo a sacar la respuesta es tuya, y tú vas a avanzar. Entonces, eso, para un emprendedor, para un empleado, o para un gerente, que también es empleado, en realidad para cualquier persona que quiera mejorar, siempre es bueno un coach. Ahora, es diferente a un coach a hablar con un amigo. Porque cuando uno habla con un amigo, o con un pariente, qué sé yo, que ellos hacen lo que les corresponde hacer. Ellos te quieren y te dan ánimo. Sergio, yo te doy ánimo, Víctor, te doy ánimo, que te vaya bien. No tengo idea cómo puedes mejorar en tu emprendimiento, pero tú vas a poder. Okay. Eso es lo que hace la gente que te quiere y está perfecto. Que siga así. El coach es diferente. Tú no me llamas para yo que te dé ánimo, Sergio, no necesitas ánimo. No. Necesitas ver cómo tú, en tu pega, pudiste mejorar. ¿Cachai? Tú ves la oportunidad. El experto eres tú, yo te ayudo a sacarla. Ese digamos que es la razón. Y todos debiésemos hacer alguna vez en nuestra vida un coaching. Es increíble los avances. El coaching no te resuelve la vida. Pero en un ámbito te desbloquea y sentís que puedes seguir avanzando. Y después no necesitas coach. Hasta que sientas otro desafío, otro bloqueo y puedes tomarlo o no.
Es una buena revisión técnica, como dicen los mecánicos. Sí. Me gustó esa analogía, no la había escuchado, claro. Mira, Oye, Cristian, quiero hacerte una pregunta, Cristian, que la tengo guardada hace bastante tiempo y que me pasa ahora que tengo algunos clientes como medios pituteos, por decirlo así, que piden sitios web y dicen, bueno, entran en esta pregunta de decir, mis clientes me conocen a mí como, en este caso, como Víctor González. ¿Qué me conviene hacer? ¿Me planto como una marca o me planto yo como una persona? Y esto, yo creo que esto en algún momento tú lo viviste, porque Cristian Parrado en LinkedIn es tremendo. Entonces tuviste que de alguna forma empezar a desligarte y pues empezar a colocar frente a ti lo que es tu marca, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo llevaste a cabo este proceso? ¿O conviene hacerlo de esa forma? ¿Conviene mantenerse uno como marca personal desde el punto de vista como coach? ¿O conviene generar este alter ego que se llama empresa para que funcione de alguna forma? Yo te diría, mira, me costó a mí ese aprendizaje, me costó. No es, yo te voy a decir, digamos, la conclusión que llegué ahora, pero fueron años que yo decía, bueno, pero me doy más a conocer por mi nombre y apellido, afortunadamente tengo un apellido que es pegajoso y no es tan conocido, de hecho así me llama mucha gente por mi apellido, o creo una marca. Me costó mucho, de verdad, mucho decidirlo y en un momento es como que sentía que avanzaba y bueno, voy decidiendo y después decido que al final digamos, a lo que llegué fue, si quiero ir a empresas, pareciera que debería ser una marca con un nombre fantasía, que es el caso que hice yo, Digital Hunter. Sentí que calzaba mucho mejor. Y si quiero ir a personas, el B2C, sentía que llego mejor como nombre y apellido, cristianparrado.com. En el caso de lo que tú me estás contando, Víctor, dado que lo estás contando así como desde el punto de vista como del pituto, como de algo así. Claro. Pienso que en este momento quizás es Víctor. Claro, porque llegan directamente Oye, llamen a Víctor. Este es un cabro que nos ayuda. Quizás podría ser por ahora Víctor. ¿Cachai? Si querías avanzar más, ya a lo mejor te sirve un nombre más de fantasía. Claro, se entiende. Me pasó en el caso de una chica que alguna vez me escribió, qué sé yo, y ella tenía apellido González, igual que tú. Yo le dije, cámbiate el apellido. Dijo, pero ¿cómo me voy a cambiar el apellido? Y al final lo que hizo fue, se puso el apellido de la mamá, que era un apellido así bien conocido ya. Y le porque funcionó. su nombre también era conocido. En fin, creo que también la empresa te habla esto de qué hacer. Como tú uno pide consejo, ¿cachai? Y la gente opina, pero al final dice, pero que realmente ¿qué me conviene? Yo, como te digo, lo soluciono así. B2C, Cristian Parrado, B2B, Digital Hunter. Muy buena analogía, muy bueno. Víctor, Cristian, mira, por tema de horario, me encantó la conversación, podíamos seguir hablando. Podría seguir, Sí. Pero les voy a pedir 2 minutos a cada uno para que nos lancen o nos manden un desafío a lo que estamos escuchando. Y nada, después voy a hacer un pequeño cierre y vamos, de Víctor, Cristian, un desafío con respecto al tema que estamos tratando, porque tenemos que llevar tarea para la casa. No puede ser que nos quedemos así contentos, que buena estuvo la charla. Vámonos con una tarea para la casa hasta el próximo martes. Bueno, yo lo que quiero comenzar es con relación un poco más a la economía geek, volviendo como al contexto dentro de la conversación, es que la economía geek, si bien es cierto, trae hartos beneficios de temas flexibilidad, comodidad, dinamismo a la empresa, también genera hartos desafíos, y esos desafíos tienen que ver como, por ejemplo, en que las personas tienen que tomar vacaciones, tienen que boletear, por decirlo así, o imponerse, tienen que tener de alguna forma previsión, y estos trabajos que son de alguna forma más freelance, queda como en la responsabilidad de la persona, por decirlo de alguna forma, y no siempre la persona tiene la capacidad de hacer uso o de involucrarse dentro de esos temas. Por ejemplo, pasa mucho que las personas que trabajan de forma independiente les cuesta mucho salir de vacaciones. Entonces, hay temas que quedan ahí dando vuelta dentro de la atmósfera que no han sido trabajados y que creo que hay que darle un doble clic y comenzar como a cuestionar, bueno, si esto es una tendencia que va aumentando, que como mencionaba al comienzo, el 50% de la población estadounidense para el 2025, que está a la vuelta de la esquina, va a estar trabajando de forma freelance, esto cambia completamente el modelo actual que tenemos de trabajo. Y también va a cambiar mucho los modelos que tienen que ver con temas de
pago de impuestos, por ejemplo, y va a afectar un montón de distintos otros universos que no se están visualizando y que de alguna forma hay que empezar a cuestionarse, bueno, ¿cómo vamos a englobar esto para que se conecte con nuestro sistema actual de empleo? Eso yo creo que es un desafío que vale la pena sentarse a reflexionar y filosofar también un poco de hacia dónde va este nuevo camino, esta nueva forma y metodologías de trabajo. Muchas gracias. Ya, yo el desafío que le dejo a la gente que nos está escuchando, sobre todo a los que pudiesen estar en el dilema, o sea, el dilema al fondo llega en un punto y donde hay dos caminos, o al menos dos, y ¿para cuál me voy? ¿Sigo trabajando como empleado o realmente emprendo? Ese dilema es un bonito dilema, y hay gente que al final decide seguir trabajando, seguir como empleado, y otros emprenden. Entonces el desafío que dejo es que se hagan las siguientes preguntas, pero autopreguntas. Uno, eres si te consideras alguien disconforme del mercado, de los servicios, de tu vida, de sentir como que aquí hay algo que debiese arreglarse. Esa disconformidad es un primer buen ingrediente para sentir que quizás a lo mejor tenés que emprender. Lo otro es, otra pregunta dentro de esto mismo, es decir, ¿sentís que de esa disconformidad hay un problema y que tú quizás podrías arreglarlo y solucionarlo? Si sentís que es eso, también a lo mejor estáis tirando más por un emprendimiento. También hay algo como de propósito acá. Porque el emprendimiento, claro, es un trabajo, te va a dar para comer, igual que igual que ese empleado. Al final hay una parte que es bien transaccional, pero hay otra parte que tiene que ver con el propósito. Si hago este emprendimiento, me va a ayudar en algo. O sea, o yo voy a aportar algo a este mundo y tratar de ayudar, aunque sea un poco. Personalmente me ha pasado que en mis emprendimientos he sentido que, a pesar de que es una gota en el mar, sientes que en algo puedes hacer feliz a otro o ayudarlo, que es más que transaccional. A mí me pasó mucho con el mundo publicitario, que al final, claro, uno hace un trabajo publicitario, pero el fondo es para los grandes. Con el headhunting y con el coach es otro tipo de propósito y de ayuda que se hace, independiente que se cobre, obviamente es un trabajo. Eso. Y la última pregunta de este desafío es que si sientes tú que en vez de, yo como hablé de la humildad, en vez de que tú quieres emprender porque pues el ego, porque sientes que lo vas a hacer mejor, es al revés. Sientes que tú vas a ser el guía y tu héroe realmente va a ser tu cliente. Buena. Tú vas a ser el Obi-Wan Kenobi, tú vas a ser el Gandalf. Tú no eres Luke. No eres Frodo. Tú eres los que los lleva en el camino y tu cliente es el que tiene que seguir. Yo diría que esas son las 4 preguntas y si es sí, puede sonar simplón, pero es que necesita un autoconocimiento importante. Si es sí, quizás está en el momento de decir, es hora de emprender. Así que también lo dejo con ese desafío. Cristian, te pasaste. Antes de darle paso a Marlene, quería como a cargo, como presidente del Comité de Innovación y Tecnología, que fue el que desarrollamos estas tendencias y estos desafíos, también quería aprovechar y dejarle un desafío, obvio. El desafío básicamente nace de lo que hablamos y lo que conversamos, y es invitarlo a pensar sobre el puente. Y de ahí, desde ese puente que une 2 puntas, mirar para dónde vamos. No debajo del puente, sino pensar sobre el puente, que fue una analogía que nos entregaron en esta conversación. Muchas gracias a ambos. La verdad que he aprendido cualquier cantidad y le quiero dejar el pase a Marlene Larsson, gerente general de la MDD, el cual va a ser la despedida final. Así que nos vemos el próximo martes con un tremendo tema. Estén atentos. Así que los espero y muchas gracias. Se pasaron. Marlene, gracias, Sergio. Todo tuyo la palabra. Cristian y Víctor, ha sido una tremenda experiencia haberlos escuchado. Además que escucharlos desde un mundo distinto, de un mundo corporativo, como es el caso de Víctor, y del mundo del emprendimiento de parte de Cristian. Mira, es lo que hemos intentado hacer con la MD, es justamente entregar casos prácticos, casos de
de vivencias reales, más que las charlas donde te quedas con que vivió esa situación, es muy aportador. Me reí mucho con Cristian cuando le cambió el apellido a la amiga, me reí muchísimo, y yo me giraba la cara de la amiga cuando y me queda claro que el ABC que mencionó Cristian tiene que ver con la percepción de las diferentes realidades. La independencia yo creo que es algo que tenemos todos los seres humanos, y que la verdad que es un tremendo proceso el hacer el cambio del mundo corporativo a la decisión, y tiene que ver adentro, la vida te dan tremendas oportunidades y solamente hay que saber tomarlas y acogerlas de buena forma. Así que nuevamente, muchísimas gracias, ha sido muy entretenido, los hemos invitados para el próximo webinar, que es el martes, inscríbanse nuevamente, ahí tendremos un tema bien interesante también sobre el fin del aburrimiento, y tendremos a Carmen Munita, gerente de marketing de Parque Arauco, y Cristian Luquesi de la empresa de transformación digital. Gracias a todos los que han estado conectados, que nos han acompañado en este webinar. Y nuevamente, Sergio, muchísimas gracias a ti por este apoyo y que en este ciclo. Así que nada más, me despido y nos vemos de todas maneras el próximo martes. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, gracias, que estén bien. Chao. Chao, chao.